del design thinking. Claro, diseño de pensamiento, sí. Exactamente. Eso es una parte de arte, de creatividad del sistema, de esta estructura del sistema educativo. Entonces, al abrir estas puertas al arte, ya tú vas a ver que en las universidades cada vez más debería pasar, ¿sí? Y si no pasa en las universidades porque tienen estructuras muy rígidas, ¿qué es lo que va a pasar? Se van a crear universidades de la creatividad. Bienvenido a Homo Photographicus, un podcast de la escuela TEF. Se van a crear universidades paralelas en donde el arte va a tener más peso que digamos que todo lo demás que ha tenido peso hasta ahora. Entonces, bajamos a la fotografía. ¿Por qué? ¿Qué es lo que forma parte del arte? La música, ¿sí? La escritura creativa o la escritura, la pintura, la danza, etcétera, 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 ¿no? Todo tipo de arte, pero en realidad es del pensamiento creativo. Al ellos decir arte es pensamiento creativo, es decir, el otro lado del hemisferio del cerebro, digamos, que se había estado utilizando. Sí. Entonces, ese es el portal, la gran puerta que se está abriendo a la fotografía, porque tú dices, oye, pero bueno, cada vez más todo el mundo quiere estudiar fotografía. Bueno, sí, claro. Porque además este mundo, ¿en qué se está basando? En transmisión de imágenes y comunicación a partir de imágenes, información a partir de imágenes. Total. Sí, la tipografía es convertir la letra en un imago, en un icono, ¿cómo le dicen los japoneses? A veces en ideogramas, ¿verdad? Claro. ¿Sí? Entonces, por eso, esa es una expansión y nadie va a poder con eso. Y ahora viene el video. Claro. Mira, y ahora te dejo hablar, Néstor, porque ya mira, hay una frase muy interesante que escuché y fue esta. Mira, si nuestros abuelos no llegaron lejos, si no sabían leer y escribir, ¿verdad? O nuestros padres. Nuestros padres no llegaron, bueno, mi generación, ¿no? Pues tú eres la generación posterior. Mi generación, mis padres no llegaron lejos si no sabían leer y escribir. Sus hijos, es decir, nosotros, mi generación, no iba a llegar lejos, sino iba a aprender a tomar fotos, a convertir la comunicación en imágenes. Y mis hijos, digamos, de esa tercera generación, no va a llegar lejos si no va a saber hacer sus propios videos. Claro. Bien. Y esa es una frase que la escuché en una conferencia y la anoté porque eso es justamente lo que estamos viendo. Y realmente, ¿de qué se constituye el video? De una secuencia de imágenes, de fotos. Claro. De una lo mismo que el cine, ¿no? Como parte del cine. Entonces estamos hablando de la expansión del lenguaje, de la expansión del espíritu, de la expansión de una parte del ser humano que hasta hace poco tiempo, te lo negaban porque decías te vas a morir de hambre si te dedicas al arte. Te vas a morir de hambre, no te dediques al arte porque no hay cabida para eso y resulta que no. ¿Te ha pasado? ¿Has visto eso? Mira, totalmente. Tú sabes que a mí me gusta, sigo desde hace muchos años el trabajo, bueno, sí. Soy seguidor, digamos, del trabajo porque ya él hizo su trabajo y quedó ahí y ahora uno lo que hace es estudiarlo. Del maestro, de la revolución de la inteligencia. Ah, ya. Del doctor Machado. Sí, correcto. Claro. Ministro en Venezuela, ministro de Educación. Sí, ministro de la inteligencia, sí. La inteligencia, crearon un ministerio, ¿verdad? Claro, sí. Cuando el gobierno de Luis Herrera. Y yo estudié en un liceo, en una escuela que se regía por esos fundamentos, por esos parámetros. Yo ni idea, por supuesto, cuando estudié en ese lugar, porque era un niño, un preadolescente. Muchos años después, estando en Caracas, estudiando en la Universidad Central, que estudié letras, llegué al trabajo del maestro Machado, me pongo a investigar. Un día le comento a mi mamá, no, que el Machado, me dijo, claro, donde tú estudiaste, fulanita, que era la directora, ella fue viceministra de la inteligencia e implantas. Y yo que, mira, no sabía. Y es una cosa, claro, es fantástico, es increíble.
Y bueno, para la escuela, para TEF, luego implantamos un montón de esas enseñanzas, digamos, y luego lo he juntado con otras cosas que hemos investigado y es literal. Y yo siempre digo, fíjate lo siguiente, aquí te miro a ti, yo siempre digo que el mundo, la historia, digamos, de la humanidad está cerrando ahorita un círculo porque estamos volviendo a una comunicación visual, que era el principio de las comunicaciones, era visual porque no existían palabras, no existían, entonces señalabas las cosas porque las cosas siempre estuvieron, ¿no? Y cuando las señalabas, que decías eso, ¿no? O como sea que dijeran, ¿no? Pero señalaban las cosas y luego las dibujaban. Y ahorita estamos literal cerrando ese círculo comunicacionalmente y estamos volviendo a una era dominada por las imágenes en donde tú literal en tu teléfono, ponte que es tu puerta de acceso al mundo, señalas las cosas, fíjate, y lo haces y lo haces a través de la visualidad, de la fotografía, de las imágenes, de todo el lenguaje visual, pues. Coincido completamente contigo en la importancia cada vez más marcada de dominar y de comprender, cuando menos, todos los aspectos de la comunicación visual, fotografía, etc. Sí, muy bien. Qué bueno que mencionas además al ministro Machado, ¿no? Porque mi mamá se formó con él. Educadora de toda la vida, entró en el plan. Claro. Se llamaba Aprender a Pensar. Correcto. Y en mi casa, mi mamá, por diversión o por vocación, sí. En las noches nos aplicaba los ejercicios de aprender a pensar. Maravilloso. Cuando voy a solucionar un problema, yo aplico el PNI, todas las herramientas de aprender a pensar. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que él planteaba? Era esta interconexión de hacer nuevas conexiones neuronales. Tal cual. Mover el cerebro te permite buscar soluciones creativas, te permite mover. Mira, hay cuánta gente, y yo me incluyo porque en algún momento yo también pasé por eso, no ven la luz después del túnel, ¿sí? ¿Cuántas personas no ven? Yo tuve un estudiante, lamentablemente, y por eso fue que yo tomé esto como una vocación, ¿sí? Que ella no vio la luz después del túnel, porque no terminó de abrirse a la expresión, ¿sí? Y ahí fue cuando yo aprendí que si tú hablas de alguna manera, ya sea fotográficamente, por medio de la escritura o a través de la palabra verbalmente, cuando tú hablas, las soluciones van apareciendo en el camino. Sí. Las soluciones van dialéctica le llamaban los griegos. Exacto, ¿sí? Y ahora, conteniendo tantas herramientas de este tipo, porque nosotros aquí estamos hablando, pero esto se va a hacer atemporal, ¿verdad? Va a quedar grabado en un archivo, lo va a ver gente con la cual nosotros no vamos a interactuar. Si yo fallezco, lo va a ver gente que nunca va a poder contactarme, pero me va a estar viendo, ¿me explico? Entonces, todo se está expandiendo y además tomando unas velocidades impresionantes, que realmente lo que peor vamos a poder hacer es quedarnos callados. En este momento necesitamos expresarnos y hablar. Y si vamos a hablar de fotografía, la fotografía es el gran medio en el cual yo me siento cómoda para hablar, o sobre lo cual hablar, o mediante lo cual hablar. Claro, entonces, es una manera de conectarte y de ser en el mundo, que a mí yo te entiendo perfectamente porque me pasa tal cual, literal, y lo vivo y lo siento y lo enseño desde allí, desde ese lugar. Con mis alumnos es lo mismo, literal es lo mismo. Y yo siempre trato de, por ejemplo, tengo algunos ejercicios en donde yo les digo, ¿sabes? No veas, cuando yo les hago este ejercicio, por ejemplo, yo le digo, cuando tú estás en un lugar que tú llegas y tú ves el sitio y tú dices, ay, este sitio es feo, este sitio no tiene, aquí no puedo hacer fotografías, aquí este sitio, ¿a qué le saco foto aquí en esto que es feísimo? Entonces yo les hago un ejercicio con una cosa que yo he llamado la cámara endógena, aunque nosotros le tenemos medio como cosa a esa palabra, ¿no? Que es
una camarita así, ¿ves? Yo les hago este ejercicio, a ver, así, con esto, aquí te lo muestro a ti, aquí, ¿ves? Perfecto. Y yo les Sí, digo, cuando tú ves ese lugar que no tiene, que tú dices, aquí no se pueden hacer fotos, entonces tú agarras tu camarita que tienes en ti mismo, por eso es endógena, aquí está, y empieza a segmentar. fantástico. Y te aseguro que no vas a ver una, ni vas a ver tres, vas a ver muchísimas fotografías, porque la fotografía es acercarte a las cosas, porque la fotografía es segmentar la realidad, dividirla y conectarte con algo de eso, de esa segmentación. Porque la Sí. realidad es un continuo ser. Se es siendo. Hace un rato lo decía, los griegos somos siendo todo el tiempo. Y la fotografía lo que hace es que quirúrgicamente, cortan pedacitos y los eterniza, digamos, los queda ahí, los detiene, ¿no? Y eso es increíblemente poderoso porque, como tú decías, trasciende el tiempo y las barreras de usos horarios que decíamos hace un rato, bueno, de tantas cosas. Y en este caso, todo este tipo de conversaciones y de todo, efectivamente nos salva en el sentido de, bueno, porque literal las cosas hay que conversarlas. Uno conversándolas descubre aristas Total. distintas de las cosas, porque es como al hacer esta conversación, literal es como que estamos haciendo esta segmentación y estamos conectándonos con pedacitos chiquitos que capaz y no habíamos visto en otros momentos. Correcto. Y lo que más me interesa a mí es que le puede servir a otro. Le puede servir a otro. O sea, está la posibilidad. A lo mejor no le sirve a nadie, ¿no? Porque no todo lo que no. Pero capaz y sí le puede servir a otro para seguir construyéndose. Eso es muy Sí. importante. Dices que la fotografía es acercarse, pero también es alejarse. ¿Sí? La Sin fotografía duda. pero también es, diseccionar e integrar, Sí, ¿verdad? sí, Luego una cosa más. Entonces, a mí me encanta ese tema ambivalente de la fotografía, que sí. ella es como un fluido. Ella es, acuérdate también de este sociólogo que habla de las sociedades líquidas y de todo el pensamiento líquido. Es que estamos inmersos en unas dinámicas, estamos inmersos ahora en unas dinámicas que sientes como que también la fotografía viene a ser parte fundamental de ese fluido social que nos está conectando. Entonces, es fantástico. Y habías dicho también otra cosa, que es, a ver, ¿qué fue lo que me dijiste? Ay, que el tema de los estudiantes, que tú le das ese punto de vista. Ajá, ya me acordé. Acuérdate entonces que también como educadores estamos conscientes de que hay 3 estilos de aprendizaje, ¿no? El auditivo, el visual y el kinestésico. Pero que además no es que una persona sea una cosa y no sea la otra, Claro. es que todos tenemos los 3 estilos integrados, solo que hay un estilo predominante. Claro. Entonces, tú vas a ver que en este grupo que nos reúne en conversaciones como esta, nuestro estilo predominante es el visual, ¿sí? Pero también hay que estar conscientes de eso. La parte educativa, yo la estudié, hice un posgrado en educación, porque mira, mi padre es un educador de universidad que trabajó hasta hace poco. Mi mamá también, ella llegó a ser directora regional del Ministerio de Educación en el estado Monagas. Ella era la directora regional del estado, en el tema de preescolar, de educación inicial. Oriental. Y en mi casa, sí, y en mi casa siempre se habló de educación. Por lo tanto, yo lo quiero unir fotografía y educación. Sí, totalmente. Ahorita hablabas de Bauman, de Zygmunt Bauman, que es un, bueno, lo he estudiado bastante porque justamente yo, una de las cosas que me llama más la atención de la fotografía es los tiempos, ¿no? Los tiempos que vivimos y cómo la fotografía se inserta, digamos, en esos tiempos o viceversa, ¿no? Y cómo esa liquidez de la que habla Bauman y en tantos libros, Modernidad líquida, Sí. todo, arte, todo, sociedad, en fin. Y esa liquidez, efectivamente, porque es como un asunto de inasibilidad, no se puede
Asir, es maravilloso en el sentido de la fotografía. Y yo particularmente hablo de la fotografía líquida y esta cosa hermosa que por eso me encanta lo que hicieron ahora con el Cali Photo Fest, de la fotografía GIF y todo esto, que tengo años, ¿sabes? Yo dije, por fin, Dios mío, alguien lo vio, porque yo lo he hablado un montón y mucha gente es como, no, pero eso no es fotografía. No, perdóname. Sí, claro. No Claro lo que es valida, fotografía. por supuesto. Es fotografía expandida. Y ahí fue, qué bueno que mencionas a los amigos del Cali Photo Fest, ¿sí? Le vamos a hacer llegar este link porque yo no sé si hoy ellos están trabajando muy, muy fuerte todos los días, entonces hoy no creo que se Claro. puedan conectar. Pero la cápsula, la escuela Sí, que yo nace con el Cali Photo Fest porque me llama Marta Isabel Calle, que es sí. y me dice, oye, Vilena, queremos que seas ponente, etcétera, te invitamos. Pero también, tú nos puedes hablar, digamos, recomendar una escuela con la cual aliar al Cali Photo Fest, en donde den fotografía experimental. Y yo dije, oye, yo empecé a sacar mi cuenta, y yo, aquí no dan. Todas las escuelas de los amigos míos. Entonces yo dije, bueno, yo quería crear una escuela ya de por sí. Por eso era que yo había hecho el posgrado de conservación de archivos fotográficos, ¿sí? Sí. Claro que es como tu área de experticia más grande, digamos. Exactamente, de gestión de archivos Claro. fotográficos, en donde una parte es conservación, o la Sí. otra parte es gerencia y organización. Okay. Ujú. Bueno, entonces yo dije, bueno, yo lo que puedo hacer es que si ya voy a crear la escuela, hacerla más amplia de fotografía y creatividad, ¿sí? Y yo le dije, dame 2 semanas y te tengo la escuela. Y en 2 semanas, como todos estos tiempos también nos están haciendo acelerar, Sí, sin duda, claro. para que tú, en lo que te estoy diciendo, terminaras de expandirte, o sea, es como una presión que nos pusieron para poder cambiar lo que teníamos que cambiar, dejar atrás lo que teníamos que dejar atrás, desprendernos de lo que teníamos que Los desprender. miedos y las reticencias de tantas cosas, de en línea, ay, qué miedo, eso en línea no me gusta, eso no funciona igual. Ajá, y resulta que la conexión es igual, O porque sea, tú allí sabes que está el otro ser humano y sigues intercambiando con ese ser humano, ¿verdad? Yo guardé justo en estos días un video de una chica y en la misma Katy Perry, tú no la has visto, que el novio le terminó por chat. Y ves en el concierto de Katy Perry que está grabado, ella empieza a llorar delante del teléfono y allí el narrador te dice, recordemos cuando Katy Perry recibió la noticia de que se terminaba su matrimonio por chat y la mujer llora. Llora es ante el teléfono. O sea, esto es un objeto frío, o sea, pero ella llora ante el teléfono, pero no llora por el teléfono. claro. Ella llora por la conexión que se generó a través de Total. esto, como eran las cartas antes, ¿verdad? O los daguerrotipos, cuando tú te llegaba el daguerrotipo de tu ser querido que estaba en Europa y que te decía, espérame para el matrimonio que iré por ti, y te llegaba el daguerrotipo. No llegaba por correo porque el daguerrotipo era una pieza muy frágil, te Claro. lo llevaba un familiar, ¿sí? O un apoderado y llegaba con él. Entonces la gente abría el daguerrotipo y lloraba ante esa imagen. Ese es el poder de la fotografía y el poder de la imagen y el poder de todos estos medios de comunicación. Pero entonces ahí retomando lo que veníamos hablando de las sociedades líquidas y del tema, la fotografía digital lo que ha hecho es entonces convertirse en este ente fluido, ¿sí? Que lo que ha traído como consecuencia es que su archivo, el archivo de entonces de la fotografía digital se vuelve más difícil o más, digamos, menos, no es lo mismo meter esto en una carpeta, esta Claro. hoja, ¿verdad? Escribirle aquí y meterla en una carpeta y 300 veces hacer lo mismo, Claro. ¿verdad? Para hacer un archivo fotográfico. Claro. ¿Qué pasa? La fotografía digital. Bueno, que tenemos fotos que sí merecen ser archivadas, otras que no merecen ser archivadas, otras que pesan tanto, otras que no pesan. Y se ha convertido. Pero una forma, si tú me preguntas al día de hoy, ¿hay una manera de organizar un archivo fotográfico digital? No. No. Hay múltiples formas. Claro. Múltiples formas. Es por la misma condición del documento. Sí. Que está inmerso en Por la estas misma nuevas. naturaleza, claro.
Sí, y de hecho Instagram antes no tenía cómo archivar. ¿Tú recuerdas cómo era Instagram antes, en el 2003? No había manera de archivar. Sí. Y ahora tiene sus carpeticas en donde tú vas haciendo tus categorías. Lo que no tiene es un buen sistema de búsqueda. No, para nada, es horrible, sí, tal cual. Yo siempre No. digo que el nuevo álbum familiar son las redes sociales. Sí. Ese es el nuevo álbum familiar, porque antes cuando tú ibas a la casa de algún familiar, viajabas de ciudad o lo que sea, llegabas a la casa y entonces lo primero que hacían era que te ponían el álbum así en las piernas, que mira, cuando fuimos qué sé yo, a Denver, no sé, ¡puc! Y te ponían, entonces tú empezabas ahí, ay, a ver, y como, ay, y te contaban, ¿no? Sí, ahí entonces el tío se cayó y whatever. Y ahorita es básicamente lo mismo en los álbumes, en las cosas de fotos de Facebook o de Instagram. Es lo mismo, tal cual, pero a una velocidad muchísimo mayor. Pero te echan el cuento, ahora es que antes era oral, digamos, ahora es escrito, porque todas las fotos la gente le pone un pie de página que es tan importante como la foto, y la fotografía que queda allí para que tú la veas o no la veas en el momento o después. Y bueno, y básicamente es el nuevo álbum de fotos. Y ahora, por ejemplo, en el caso de Venezuela, con este asunto migratorio, que estamos todos disgregados en el mundo, es la manera incluso de mantenernos conectados y de mantenernos, ¿sabes? Claro, ¿y cuál de los países de Latinoamérica, cuál es el que tiene mayores índices de interconectividad? Es decir, no de conectividad a través de Internet, porque ya sabemos todos los problemas del Internet que hay en Venezuela. No, pero que somos más activos en las redes sociales. Venezuela. Sí, total. Sí, y cuando tú dices, mira, es que el ser humano, cuando le ponen una barrera, el ser humano entra por los bordes. Como ¿sí? el agua. Como eso, sí. El ser humano es así. Olvídate de que, ¿y qué pasó con la pandemia? Que si el tapaboca, que si no sé qué, que si. Y el ser humano hizo lo que quiso. Sí. Y está haciendo lo que quiere. Sí, ¿no? sí. Sí, tal cual. Nos seguimos reuniendo así, o sea, se siguen reuniendo en casas, porque la conexión, volvemos a la palabra fundamental. Sí. Conexión es lo que va a ser. Exacto. Es lo más importante. Y por eso, por ejemplo, yo siempre digo, mira, cuando tú vayas a fotografiar, lo que sea, lo que sea, porque tú puedes ser un fotógrafo de bautizos, puedes ser un fotógrafo de, ¿sabes?, de platos de comida, puedes ser un fotógrafo documental con vamos a decir, ¿sabes? Esa cosa superior que tienen los fotógrafos documentales, superior en el sentido como de aspirar a llevar este problema, esta problemática y visibilizarla, etcétera, etcétera. ¿Sabes? Sea lo que sea que uno fotografía, uno tiene que estar conectado con eso, tener algún tipo de vínculo, vincularse de alguna manera, desde lo bonito, desde lo feo, desde el asombro, desde el lugar que sea. Sí, ahí pero vamos sin vínculo, sin conexión, ¿qué es eso? Una fotografía bonita. Eso. Ahí retomo dos ideas que tú me venías hablando de cuando le hacías el ejercicio a tus estudiantes, el ejercicio de estos microvisiones, ¿sí? Uno, la fotografía siempre se va a tratar de ti, ¿no? Claro, se trata de otro, pero también principalmente de ti. Es esa conexión contigo mismo, primero. ¿Ok? Y luego, la otra idea que yo siempre ando como por ahí mencionando, en este librito que no termino de escribir, pero que ya voy por la mitad, que se llama La ansiedad de la memoria, es que la memoria es un sistema de relaciones, justamente porque si no la compartes, no existe. Fíjate qué bonito eso. Tú dices, la memoria es un sistema, ¿cómo? Relaciones conceptuales. Sí, entre lo que tú entiendes por lo que está allí compartiéndose, ¿sí? Y con lo que tú vas a hacer luego de que sea compartido contigo. Claro, fíjate, la memoria es un sistema de relaciones. Y lo que planteaba el doctor Machado, que lo nombramos hace un rato, es que la inteligencia es un sistema de relaciones. Sí. De asociaciones. Esas nuevas conexiones neuronales, ¿no?
Entonces, qué interesante me parece el asunto de la memoria, como tú dices, la inteligencia. Memoria como expansión de conciencia, correcto. Es brutal eso. Y bueno, y es casi que la contemporaneidad hecha conceptos. Sí, correcto. Mira, hay una mujer también muy interesante, ¿sí? Que se llama Doris Sommer. Yo en estos días lo posteé, no sé si lo viste en los stories. No, no lo vi. Doris Sommer, así como Sommer de verano. pero con O, en vez de con U. Ah, ok. Doris Sommer, con 2 M's. Con 2 M, sí. Sommer, ajá. Y ella es una profesora de Harvard. Yo la conocí en Miami cuando ella presentó su libro que se llama, ay, búscalo, se llama, déjame porque está en inglés, pero La función del arte en el mundo, pero en realidad ella lo traduce como el trabajo del arte en el mundo. ¿Cuál es el trabajo del arte en el mundo? Ella hasta lo plantea como una pregunta, ¿sí? Entonces, esta profesora, que es una profesora de Harvard, ella se basa justamente en talleres de creatividad para resolver problemas políticos, ¿no? Ya. O problemas ciudadanos o problemas sociales. Uh-huh. Ella tiene unos talleres. Da la espectacular causalidad que hace 2 años la invitan a la Feria del Libro de Cali. Sí. Y yo la había vuelto loca cuando la conocí allá en Miami. La presentación la hizo García Canclini. Uh-huh. La presentación del libro, de hecho el texto de presentación del libro es de García Canclini. Yo estaba ahí que yo no sabía si ver a García Canclini o a ella, yo estaba así como delirando. Bueno, le compré Modo el libro. Fan estabas. Sí, entonces cuando esta mujer hace 2 años viene a Cali, también la volví loca. Yo, por Dios, ella te contesta los correos, ella me dio su correo, los contesta, habla perfecto español, genial. Castellano, claro. Pero que esta mujer, ella fue asesora de Antanas Mockus, ¿no? El alcalde de Bogotá, este señor que además apelaba a la creatividad como la solución de problemas. Ella fue la asesora. ¿Cómo decirla? Y tú sabes qué decía él. Entre los postulados, ¿no? De cuando surgía un problema ciudadano. Uh-huh. Decía, cuando haya un problema, pregúntate cómo un artista lo solucionaría. Hermoso. Esa es la premisa. Entonces él armaba comités de trabajo y decía, bueno, tenemos un problema de basura, recolección de basura. ¿Cómo lo solucionaría un artista? Una cosa loca, porque en ese momento, además hace no sé cuántos años, 10 años, no sé cuántos años estuvo Antanas Mockus de alcalde de Bogotá. Okay. Y tenía otro, digamos, chiste, entre comillas, que hay un problema, suelten a los payasos. Suelten a los payasos, o sea, la alegría, la creatividad, la otra forma, esta forma que no es estructurada, rígida, normativa, sí, sino esta forma creativa. Pero realmente la base de todo esto es que son cosas muy serias, ¿sí? Si tú, imagínate, estamos mencionando a Machado, estamos mencionando a Doris Sommer, estamos mencionando a Bauman. Entonces, son teorías muy válidas, además muy válidas, ¿por qué? Porque han servido al aplicarlas. ¿Sí? Si tú te metes en el YouTube, consigues los talleres de Doris Sommer en donde hay, por ejemplo, juegos de roles, uh-huh. ¿Sí? Juegos arquetipales. Uh-huh. Bien, y esto para la fotografía, si uno como fotógrafo o como investigador, vamos a aprovechar que por ahí debe estar Inger Pedreañez, que es una periodista venezolana muy reconocida. Inger me preguntaba, bueno, ¿te consideras investigadora o fotógrafa? Bueno, es que realmente un fotógrafo debe ser un investigador. Y sí, claro. Sí, un investigador. Y leer todas estas teorías y llevarla al campo de la fotografía y de la educación en la fotografía o de la creación como autores, ¿no? Que somos de fotografía. Entonces te enriquece mucho más, somos como más conscientes del proceso creativo. Sí. Uh-huh. Claro, igual, y yo siempre digo también, el asunto pasa por la conciencia. Sí, correcto.
Siempre, siempre pasa por la conciencia. Por ejemplo, en el caso de, todo el mundo mira, todo el mundo ve, todo el mundo tiene sus ojitos ahí, gracias a Dios, los que lo tienen, los que no lo tienen, bueno, es una lástima, sin embargo, no es una limitante, porque ya sabemos los casos ahí, como Sonia Soberats, o en fin, tantos casos que hay de personas con visión limitada o invidentes que son fotógrafos. Sí. Entonces, pero el asunto pasa por la conciencia. El fotógrafo debe ser consciente de qué está mirando, de cómo lo está mirando, de por qué lo está mirando, what's, como digo yo, qué pasa allí con esas cosas, por qué, ay, mira, estoy fotografiando las puntas de los, y mira, yo tengo un ejemplo siempre, cuando hicimos el festival en Ciudad Bolívar, ahí fue, tú sabes, Ricardo Jiménez estuvo allá con nosotros y Ricardo participó de un pequeño visionado que hicimos allí. Allí estuvo una amiga muy querida de Barquisimeto, Angélica Flores, que ahora está en Estados Unidos, en Atlanta, trabaja en CNN. Y Angélica recién hacía un año, una cosa así, 1 año y medio, habían fallecido su papá y su mamá, perdón, y 1 año después su papá. Y hacía meses de ese asunto. Total que ella se dedicó a viajar, estaba viajó por Venezuela, por distintos lugares, haciendo fotos. Ella estaba, bueno, viajando. ¿Sí? Tal vez la recuerde, porque yo estuve en ese encuentro. Yo estuve todos los días de ese encuentro. No, te estoy hablando en Ciudad Bolívar, cuando hicimos en Ciudad Bolívar en el Festival de Angostura. Claro, sí, yo creo que estuve. No estuve. Estuvo Carlos Ancheta, estuvo Elena Cardona, sí. Oh, sí. Y Ricardo. Entonces, ella hizo ese viaje tal, y estaba allí y yo le dije, haz un visionado ahí con Ricardo, le digo. Y entonces ella pasa con Ricardo, le muestra sus fotos, Ricardo mira las fotos. Bueno, tú conoces a Ricardo. Ricardo es un maestro. Lo que pasa es que él dice, más maestro serás tú. Él no le gusta, pero él mira las fotos y le dice, ¿qué buscas tanto tú? ¿A quién perdiste? ¿Qué pasó aquí? Porque tú estás buscando algo. Y ella, bueno, eso se quebró, por supuesto, y dice, ¿cómo ese señor que no me conoce a mí de nada puede saber eso? ¿Entiendes? Y yo le digo, bueno, ahí está la maestría y además la conexión que tú tienes con las cosas. Cuando tú haces las fotos, que no son fotos lindas solamente, sino son fotos que tienen una conexión con un algo, con una búsqueda. Esa es una búsqueda tuya, interna. Y tú, lo quieras o no lo quieras, eso se va a ver reflejado en la fotografía que haces. Sí, total. Y qué lindo maestro Ricardo. Que además, sin temor a decírselo, es decir, se lo dijo con cariño. No, porque hay maestros, digamos, que han dicho palabras contundentes para estudiantes que han dejado la fotografía después de esas palabras, ¿no? También es muy, muy duro. Pero hay maestros que sí te dan un camino, un camino. Hacerle honor a los maestros, también lo digo, forma parte también de esa concepción de la memoria y de tu quehacer fotográfico, ¿sí? Ricardo Jiménez, por supuesto, gran amigo, es un maestro porque además Maravilloso. La verdad es que además es un tipo tan increíblemente humilde y accesible, ¿sabes? Como una cosa increíble. A mí yo quedé encantadísimo con Ricardo. Y bueno, la cosa entonces pasa por esa conexión que tienes que tener y la conciencia de lo que estás haciendo, de lo que estás mirando, en fin. Son, ¿cómo se llama? 2 extremos de la misma cosa, diría, que no son extremos nada, ¿no? Y para ya ir cerrando, no creas que es que no me quiero quedar, es que me estoy mudando. Me estoy mudando y por eso yo te había dicho que iba a aportar. Sí, es este momento contigo así muy medido, pero con todo gusto te doy las gracias, Néstor. Mira,
para ir cerrando la idea y por donde comenzó la conversación, Ujú. yo les recomiendo a todos que vean un video que está en YouTube que se llama Mundo Interno, Mundo Externo. Ujú. ¿Sí? Mundo interno, mundo externo. Y allí vamos a comprender un poquito más este tema de la expansión y la conciencia que hemos estado conversando a través de la fotografía también, ¿no? Entonces, bueno, YouTube se ha convertido así como un referente Sí, sin duda. de cosas, pero eso está en YouTube, lo van a conseguir, se llama Mundo Interno, Mundo Externo. Y Ahí para los ahí lo anoté en el chat para que quede como que registrado, igual que el de lo de Donna, vi son, Sommer y pensé en Donna Sommer, Doris sí, Sommer, también lo anoté allí para que quede en registro. de Horizon, Eh, una sí. espectacular. No, bueno, Vilena, qué decirte? Agradecidísimo contigo por tu tiempo. Ya me habías dicho que estabas limitadita. Y yo te dije, bueno, tú me dices si puedes, si no puedes. Si no, bueno, no importa. Oh, Ahí cuando vemos yo cómo lo hacemos. se detiene. Por ahí va a sonar el timbre porque la gente de la mudanza va a llegar. Está bien, Sí, está bien. No, no, imagínate. Repito, agradecidísimo contigo, encantadísimo. De verdad tenía muchísimas ganas de conversar contigo. Y de eso, de conversar. Fíjate que conversar nada más. No era un asunto, no era tanto como una entrevista, sino una conversación. y chévere, Que porque me, hablamos cosas diferentes. Claro, exacto. Y como bien importantes además y bien bonitas, que como tú dices, seguramente habrá alguien a que le sirva. Correcto. Así que Y si bueno, no, agradecido contigo, Vile, y nada, muchísimas gracias de verdad, siempre. bueno, gracias a todos por estar. Gracias por la invitación, Néstor. No, por favor, Vile. Gracias. Un abrazo grandote. Igual. Chao. Bueno. Muchísimas gracias por acá. Ya, ya terminamos con Vilena. Muchísimas gracias a los que nos acompañaron. Nada, suscribirse, comentar, compartir a los que nos están escuchando en cualquiera de las plataformas de streaming on demand, YouTube, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Anchor, eBooks, etcétera, etcétera, etcétera. Cualquiera de las plataformas donde nos estés escuchando, cuando sea que nos estés escuchando, te dejo un abrazo grandote. Por favor, dale like, coméntalo, compártelo, ayúdanos a llegar a más personas. Ya tú sabes cómo funciona esto. Si tú no nos compartes, no nos das like, aquí esto se queda aquí y es triste, porque hay cosas muy lindas que se dicen acá. Me parece que está bueno que lleguen a más personas. Así que nosotros te agradecemos. Muchísimas gracias. Y nos vemos el próximo sábado, todos los sábados de la cita, ya lo sabes, lo tienes por twitch.tv/Néstor de Tef. Síguenos en las redes sociales @tef.escuela. Se despide por acá Néstor Luis Bermúdez, @el ojo de Néstor en las RRSS. Muchísimas gracias y será hasta una próxima oportunidad.